Amables oyentes, una vez más nuestro saludo en el nombre de Jesucristo. La lectura de hoy la tendremos en la carta a los Hebreos, el capítulo 6, versículos 1, 2 y 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de entre los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. En la carta a los... Vamos a hablar un poquito hoy de las pruebas, de las dificultades, de las aflicciones. ¿Por qué se habla aquí de bautismos si en la carta a los Efesios se dice un Señor, una fe y un solo bautismo? Aquí se usa la palabra bautismos para explicarnos que esa palabra se usa para el bautismo en el agua, para el bautismo del Espíritu Santo y para el bautismo de fuego. No son tres bautismos, es un solo bautismo, pero que se emplea para tres actividades diferentes. Y quiero referirme a esa palabrita de bautismo de fuego. Si logro entender un poquito las escrituras, ese bautismo de fuego se refiere a las pruebas, a las dificultades, a las adversidades. Muchos creyentes piensan que la vida cristiana solamente es soplar y hacer botellas. No, no, las adversidades, las pruebas, las aflicciones están en la agenda de Dios. Estas forman parte del plan que Dios ha establecido para nosotros, para enseñarnos a crecer, a desarrollarnos como hijos de Dios, a formatear nuestro carácter, a aprender a depender de Dios, no solamente en las buenas, sino también en las malas, sin adversidades. No aprenderíamos nunca a ser vencedores, a sobreponernos, a luchar, a esforzarnos y a ganar. En medio de ellas, la fe, nuestra fe es fortalecida y somos impulsados a buscar, a acercarnos más a Dios. Esas adversidades en sí realmente no son un problema. El problema radica en la actitud que nosotros tomemos frente a ellas. El verdadero cristiano debe saber que deberemos pasar por en medio de las dificultades. La fe nuestra tiene que ser probada. Si aprendemos a ver las adversidades con los ojos como los mira Dios, no nos desesperaremos, sino que las enfrentaremos con confianza, con seguridad y saldremos adelante. Las adversidades son una oportunidad para acercarnos más al Señor y aprender, como dije al principio, a confiar, a depender de Dios, de su gracia, de su fidelidad, de su misericordia y de su amor para con cada uno de nosotros. Ahí en el libro del profeta Isaías, hay un hermoso texto que se lo quiero citar, Isaías 43:1. Ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Escucha esta declaración, no temas, porque yo te redimir es pagar un precio. Es decir, que Cristo compró nuestra vida. Claro, porque nosotros estábamos encadenados, si me permite, en una prisión, en una cárcel de donde no podríamos salir nunca. Él tuvo que pagar un precio para sacarnos de esa llave. San Lucas 4:16 al 19. Dice, te puse nombre, mío eres tú. Tú eres propiedad de Jesucristo. Y entonces vas a pensar que Jesucristo te va a dejar tirado en el camino. Si somos hijos de Dios, Dios peleará por nosotros. Cuando pases por las aguas,
Las aguas representan las tribulaciones, las aflicciones, las angustias, las pruebas. Cuando pases por las tribulaciones, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, la llama no arderá dentro de ti. Hermosas promesas. ¿Ah? Eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene inexorablemente que pasar por ahí, por las pruebas, porque las pruebas proceden de Dios y son como un examen que se le hace al alumno, evaluando la capacidad del alumno. Dios pone esas pruebas en nuestros caminos para evaluar nuestra fe también. La primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el versículo 6, textualmente dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 1:6 dice, ahora dice, vamos a leer desde el verso 4. Dice que fuimos reservados para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué esperanza tan grande la que tenemos los cristianos de hoy. Una herencia, una esperanza reservada en los cielos. Escúcheme, reservada. Está en el banco de Dios. Nadie nos la podrá quitar. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Escúcheme bien, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanzas, honra y gloria, para cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, todos estos textos nos ayudan a entender que usted y yo tendremos inexorablemente que pasar por en medio de estas dificultades, por en medio de estas pruebas. Pero también Dios nos da un avisito. Aquí en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 4, verso 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que darnos a la tarea de entender que el dolor, las pruebas, las aflicciones aparecerán de un momento a otro, pero no tenemos por qué entregarnos a la pena. No tenemos que sorprendernos. ¿Y por qué me pasa a mí esto? ¿Y por qué si yo no he matado a nadie? No, las pruebas tendrán que venir para perfeccionarnos, para que aprendamos a demostrar cuánto hemos aprendido a depender de Dios, para que Dios pueda moldear nuestro carácter, para que podamos acercarnos más a Dios. Si Dios nos quitara las pruebas, lo más seguro es que viviríamos una vida cristiana muy pobre. Las pruebas nos ayudan a humillarnos, a acercarnos, a llorar, a quebrantarnos, a buscar la presencia de Dios. Ahí en la primera carta a los Corintios, el capítulo 10, verso 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tribulación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que la podáis soportar. O sea, que las pruebas son necesarias. La Biblia nos enseña que la prueba produce paciencia y que la paciencia forma nuestro carácter. Así que, hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas producen aflicción. Esto es para manifestar qué hay en el corazón del hombre, pues es en la presión donde sale a luz lo que tenemos guardado en el corazón, para que esa prueba sea limpiando nuestra vida. Bueno, se nos acabó el tiempito. Deseo para ustedes que este sencillo mensaje de la palabra de Dios les sea de alguna utilidad espiritual. No se aflija, no se entregue a la pena cuando vienen los sufrimientos, cuando vienen las penurias, porque eso nos va a llegar a todos de un momento a otro. Y debemos estar preparaditos, pero con la convicción de que cuando viene la prueba, Dios nos dará juntamente con la prueba la salida para que la podáis soportar. Un abrazo y Dios les bendiga.